Así que vamos a comenzar en lo que, pues a ver si en un rato más se conecta alguna de sus compañeras y si no, pues bueno, ya tendrán que ver la grabación. Y le preguntaba yo entonces, ¿qué es lo que recuerda de la última clase que tuvimos? Esta clase es la de producción de hongos, ¿verdad? Sí. Es que se me volvieron mis apuntes. Ok, no se preocupe. No, no sé no, donde me acuerdo que que vimos que el hongo era un organismo heterótrofo y que se alimenta de materia orgánica y es el eucariota, creo. Ajá, entre ahí vimos lo de todas las partes del hongo. Perfecto. Muy bien, gracias, Jesús. Ahorita que lo menciona, a ver, no déjeme ver si ya me llegó su tarea. ¿Ya pudo entregar su tarea? No, aún todavía no. Era lo que estaba en Classroom, ¿verdad, profesor? Sí, son 2 tareas de la Sí. de hongos y de plagas son 2 tareas también. Sí, es que ando batallando con mi celular, es que como no tiene mucha, ¿cómo se llama? Mucho almacenamiento y cada rato me está pidiendo que elimine cosas y pues estoy buscando qué cosa eliminar para que pueda yo acceder bien a Classroom. Ok, se lo encargo por favor, mientras, no sé, puede buscar ¿cómo se llaman? Las instrucciones, o bueno, de una vez si quieren se las envío. Eh, para que les voy a mandar la captura de pantalla. Un momentito. Ok, gracias por su paciencia. Continuamos. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Bien. Entonces, bueno, hasta ahora vamos sabiendo que son organismos eucariotes, heterótrofos, multicelulares, que se alimentan de manera como externa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo siguiente que sabemos sobre los hongos es que ellos tienen paredes celulares que contienen quitina. Entonces, como las células de la bacteria, de las bacterias, algunos protistas y plantas, las células fúngicas van a estar encerradas por paredes celulares durante al menos alguna etapa de su ciclo de vida. Si se da cuenta, aquí no habla de células animales. Las paredes celulares fúngicas tienen una composición química diferente a las celulares de otros organismos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los hongos la pared celular consiste en carbohidratos complejos, como la quitina, que es un polímero. Recordemos que un polímero es cuando este es un monómero, ¿no? Es decir, un compuesto sencillo. Cuando es un polímero tenemos más de uno y casi siempre son cadenas largas. La quitina es un polímero que consiste en subunidades de un azúcar que contiene nitrógeno. Aquí vemos el monómero en este caso va a ser el N-acetilglucosamina, que va a ser un monómero de carbohidrato, que va a tener unido un nitrógeno, va a tener unido el nitrógeno.
Y vemos cómo van las uniones y van cambiando los nitrógenos hacia arriba y hacia abajo, pero pues bueno, estas son las uniones. Y pues vemos que son 6 carbonos. Ok. La quitina también es un componente de esqueletos externos de insectos y otros artrópodos. Por eso, y bueno, es resistente a la descomposición por parte de la mayor parte de microorganismos. Por eso, cuando vemos un insecto mudando de piel o vemos una muda de piel, no sé si se le ha tocado que cuando está, no sé, limpiando un baño, limpiando un edificio, una casa, un lugar donde se haya dejado un rato de limpiar o que haya movimiento humano seguido, pues bueno, primero aparecen las arañas, etcétera. Pero a veces encontramos como restos de araña, restos de araña como aquí, que este no es una araña, pero bueno, restos del insecto, del artrópodo, pero pues vemos que no está vivo, que es como, y uno podría pensar, no, pues se murió y ya nada más quedó lo de afuera, ¿no? Pero lo más seguro es que haya mudado de piel para crecer, y entonces aquí tenemos, y como no es tan sencillo que se deshagan, que sean descompuestos, pues bueno, ese exoesqueleto pues va a quedar un ratito, ¿no? Entonces son bastante resistentes, ¿no? Por eso también los insectos suelen pues ser duros. También las arañas, y por eso cuando hemos llegado a aplastar alguno de estos organismos, pues hasta truena, ¿no? Se escucha como esta parte dura pues se contrae. La mayoría de los hongos consisten en una red de filamentos. ¿Qué quiere decir? Los hongos más simples son las levaduras, que son unicelulares. Estas son levaduras, esta es una, esta es otra, y así sucesivamente, ¿no? Y tienen una forma redonda u oval. A pesar de que son unicelulares, es decir, que pueden vivir solitos, pues se van a juntar para ser multicelulares, ¿no? Y en el caso de los hongos, bueno, hay unos incluso que se convierten en pluricelulares, en donde van a depender las células ahí, van a estar especializadas y van a depender unas de otras. Pero bueno, estamos hablando de las levaduras. Están ampliamente distribuidos en suelos, en hojas, frutos y carnes curtidas y sobre y en los cuerpos humanos, es decir, tenemos levaduras en todas partes, ¿no? Y las levaduras no siempre nos van a hacer daño, a veces los hongos nos pueden proporcionar alimentos muy buenos como el queso, etcétera, etcétera, o incluso pues hacen simbiosis con nosotros los seres humanos y nos ayudan a tener una mejor biota corporal, a combatir organismos que sí nos hacen daño y además mantener sano nuestro cuerpo, mantenerlo hidratado, poder deshacer enlaces que no podemos deshacer por nosotros mismos, desechar algunos componentes que no necesitamos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, la mayoría de los hongos son multicelulares y aquí el cuerpo consiste en largos filamentos ramificados con forma de hilo llamadas hifas. Las hifas consisten en paredes celulares tubulares que rodean las membranas plasmáticas de la célula fúngica. Las hifas son una adaptación al modo de nutrición fúngico. Aquí vamos a ver en esta imagen un ejemplo. Aquí está un micelio de manera exterior, es decir, el conjunto de hifas. Una masa de hifas forma un micelio, que es el área blanca, y los cuerpos fructíferos, llamados esporangios, son visibles como áreas grises. En esta partecita, van a encontrarse, a ver, permítanme, ay, esta no es, qué bárbaro. Permítanme un segundito. Con razón.
Ya decía yo por qué se veía tan diferente. Bueno. Le decía entonces que el cuerpo está hecho por hifas, largos filamentos ramificados como en forma de hilo. Y bueno, las paredes tubulares rodean las membranas plasmáticas de las células fúngicas y no son una adaptación al modo de nutrición fúngico, ¿no? Así es, los esporangios, ¿no? Es decir, donde se van a guardar las esporas, las semillitas con las que se reproduce un hongo. Digamos, aquí tenemos, imagínense que este es el tomate que está en la foto, y vemos que hay obviamente hifas hacia adentro, se están alimentando, pero también llegan hacia afuera. Entre estas que están hacia afuera están estas partes grises, que es en donde van a encontrarse los esporangios, y una vez que estos se revienten, pues bueno, van a salir las esporas al aire y van a buscar un lugar, un sustrato en donde posarse para germinar y empezar a sacar hifas, y entonces volver a hacer otra vez una hifa vegetativa, ¿no? Ok, ahí por ejemplo aquí vemos, ¿no? Plumeria graminis crece, el hongo, de Plumeria graminis crece en una hoja, esta es la hoja, y aquí pues bueno, el hongo está invadiendo a las células de la hoja. Ok. El crecimiento entonces va a ocurrir en el punto de en la punta de las hifas. Vemos que van creciendo de este lado. Y conforme las hifas van alargándose, van creciendo, el hongo también va a crecer y se va a infiltrar en las fuentes de alimento y va a absorber los nutrientes a través del área superficial. Aquí vemos que crece hacia arriba, pero también vemos que crece hacia abajo y poco a poco va a ir haciendo sus caminitos para absorber los nutrientes, ¿no? Como si fueran casi unas raíces, pero no son raíces. El crecimiento ocurre en las puntas de las hifas, a través de la superficial. Conforme las hifas crecen, forman una masa enmarañada o red con forma de tejido llamada micelio. Los hongos forman micelios se van a llamar moho, y el moho es una forma de telaraña que en ocasiones se observa sobre el pan en el micelio de un hongo. Como en este ejemplo. Esas son iguales a las que se pegan también a la tortilla, ¿no? Exactamente. A la tortilla, el pan, la gelatina, por ejemplo. En general, cualquier comida. Así es. Bien, y como lo dice aquí, pues nada más lo vemos en el exterior. Pero no sé si ha tenido la desfortunia de que, por ejemplo, encuentra un pan, ¿no? Y no hay muy buena luz. Y y no se ve así como con hongos. Entonces se lo empieza a comer, pero sabe raro. Sabe como a tierra y sabe como... Tiene un olor muy característico, ¿no? Y entonces de repente ve una capita muy finita en de hongos, casi ni se ve en su pan. Pero entonces usted podría creer que si se lo empezó a comer desde abajo el pan y lo que sentía era, lo que vio era arriba del pan, pues podría pensar pues que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero este pan no solamente está invadido por el hongo en esta parte exterior, sino el hongo
va a penetrar dentro del pan y todo el pan se va a contaminar. Sí, hay unos que, bueno, las partes igual están así por dentro, pero por afuera, pues no se ve que esté bien. Exactamente. Entonces, pues bueno, eso es porque ellos, en vez de poner sus raíces, entre comillas, como los árboles en la tierra, pues también lo ponen en cualquier cosa de que se están alimentando, porque no son raíces, sino es su forma de alimentarse. Bueno. Sí, entonces los hongos que forman los micelios se van a llamar mohos. Y el moho con forma de telaraña que en ocasiones se observa sobre el pan es el micelio de un hongo. Lo que no se ve en el extenso micelio que crece dentro del pan, perdón, lo que no se va a ver es todo el micelio que está dentro del pan, ¿no? Como decíamos, lo que estamos viendo nada más es esta partecita, pero no vemos todo lo demás que está ocurriendo dentro. Y lo que no se ve, dependiendo de las condiciones del ambiente, algunos hongos pueden alternar entre una fase de levadura y una fase en la que produce hifas. Entonces nos damos cuenta que ya tienen ciertas adaptaciones biológicas para las diferentes condiciones que tienen. Bien, las hifas se van a dividir mediante paredes celulares, y estas paredes celulares, es decir, los hilitos se van a dividir con paredes celulares, y cada parte se va a llamar septo, en células individuales que contienen uno o más núcleos. Permítame otro segundito, por favor. Ya regresamos. ¿Le parece a las 6:05? ¿Regresamos? Sí, está bien, claro. Gracias por su paciencia y ya regreso. Listo, Jesús, gracias por su paciencia. Bien, entonces íbamos con las hifas. ¿Me escucha? Sí, claro. Ok. Entonces, estábamos con lo de las hifas, ¿no? Las hifas, recordemos estos tubitos, las células de los hongos, se van a dividir mediante paredes celulares. Y estas paredes celulares se van a llamar septos. Y van a ser las células individuales que van a contener, sorpresivamente pueden tener uno o más núcleos. Como nos damos cuenta aquí tienen uno, pero aquí incluso tienen dos. Bien. La presencia de septos es una característica importante en los dos filos fúngicos más grandes. Y entre estos incluyen a los hongos más complejos, es decir, los que tienen su pie y tienen su gorrito. Entonces, bueno, los septos de muchos hongos están perforados por un poro que puede ser suficientemente grande para permitir que los organelos fluyan de una célula a otra. Si nos damos cuenta aquí, tenemos las hifas y tenemos los septos, la división, pero vemos que aquí hay un pequeño agujerito, un pequeño círculo, que se supone que es una pequeña abertura por donde van a poder pasar el resto de los organelos, mitocondrias, centriolos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que contiene una célula eucariota. Por ahí van a estar pasando. Y bueno, hay algunos hongos que además se van a llamar cenocíticos y no van a tener septos. En estas especies la división nuclear no es seguida de la división del citoplasma. Y entonces
un hongo cenocítico es una célula gigante, alargada y multinuclear. A ver, vamos a ver. Vamos a buscarlo aquí. División celular. Okay. Por acá vamos a ver. Está muy chiquita, pero bueno. Vemos aquí que pues tenemos la célula original, la célula como madre. Y pues se va a dividir. Y al momento de dividirse se divide todo, ¿no? Organelos, plasma, membrana, etcétera. ¿Qué es lo que comúnmente va a ocurrir cuando estas células se dividen? ¿Sí? Van a haber nuevas partes, ¿no? Y divisiones, y la membrana también se va a dividir. Pero aquí no se va a dividir la membrana, sino que se van a dividir los demás organelos, más que nada se va a dividir el núcleo, pero no va a haber ninguna división. Por lo tanto, es como si fuera una célula solita que va a tener muchos núcleos dentro. Lo que van a estarse dividiendo y va a hacer que esté creciendo son los núcleos, y es lo que va a emplearse. Pero es como si fuera una sola célula con muchos núcleos y va a ser alargada, ¿no? Una célula solita. Bien, aquí vamos en una micrografía de un micelio. Y vemos aquí que está a las dimensiones de 25 micras. Estas son 25 micras. Bueno, más o menos por acá, acá y acá. Entonces ya podemos ver más o menos de qué tamaño son estas hifas, de qué tan gruesas son. Y pues bueno, vemos esto, ¿no? De que están sobre una hoja. Y también vemos los diferentes tipos de hifas. Esta es una hifa dividida en septos. Y vemos aquí los septos y las divisiones, y cada una tiene un núcleo. Y vemos que algunos septos, no todos, pero algunos tienen, están perforados, y ahí se pueden intercambiar, pues bueno, algunos nutrientes, organelos, etcétera. No tiene que ser mediante la membrana. Y luego aquí vemos una hifa septada, otra hifa septada. Y estas células van a ser dicariotas. Van a tener dos núcleos. Entonces, y esto también, las células septadas que tienen células dicariotas, vamos a ver más adelante que son parte de un proceso también de reproducción y de forma de vida de los hongos. Ahorita vamos a ver de qué trata. Y finalmente tenemos la hifa cenocítica, que digamos es una sola célula con muchos núcleos y alargada. Bien. Ok. Ahora, ¿cómo se reproducen los hongos? Bueno, tal vez ya puedo leer un poco, pero ¿usted sabe cómo se reproducen los hongos? Para empezar, ¿se reproducen de manera sexual o asexual? Podría ser asexual. Ok. ¿Y usted cree que también se reproduzcan de manera sexual? Igual puede que sí, porque a veces nomás, hay unos, o sea, hay un conjunto de hongos así, hay unos grandes y hay unos chiquitos abajo de ellos.
Ujú. ¿Recuerda cuál es la diferencia principal entre una reproducción sexual y asexual? No exactamente. Ok, vamos a verlo. Mm, vamos a usarlo. Y asexual. Bien, este ejemplo va a funcionar. Copiar imagen. Vamos a pegarlo aquí. Ok. Bien, entonces aquí tenemos dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Aquí lo que importa es la cadena, la replicación de la cadena de ADN. En la reproducción sexual dice el ADN es 100% idéntico, no hay variabilidad genética. ¿Por qué? Porque la célula hija va a tener la misma composición genética, el mismo ADN que la célula madre. Pero en la reproducción sexual va a haber una recombinación de ADN. Mitad de un progenitor, mitad del otro. Entonces, ese es el punto entre la reproducción sexual y asexual. Puede que tengan apareamiento, puede que no tengan apareamiento, puede que tengan ciertos rituales o no, no importa. Lo importante en la reproducción y lo esencial en una reproducción sexual o asexual es que las células van a tener o no la reproducción, digo, la recombinación genética. Es decir, nuestras células de la piel, nuestras células del estómago, de los ojos, todas estas células se van a reproducir de manera sexual, asexual, de esta manera. ¿Por qué? Porque pues una va a salir igual que la otra, básicamente. Va a tener el mismo código genético, va a decir que la célula de la piel va a tener las mismas características que la otra célula de la piel, que va a tener que hacer apoptosis, es decir, morir la célula después de tantas repeticiones y después de tanto tiempo, etcétera, etcétera. En cambio, en una reproducción sexual, ahí sí vamos a ocupar el ADN de un individuo y el de otro individuo para formar un individuo nuevo. Pero este individuo solamente va a aportar la mitad y la otra mitad. Es decir, un medio, para que sea un entero. No es que este de uno y este de otro y entonces aquí nos dé dos, ¿no? Sino que va a tener pues la misma cantidad, todos van a tener un entero de cantidad de genética. Entonces, regresando a esta parte de la reproducción fúngica, ellos se van a reproducir tanto de manera sexual como de manera asexual. Algunos van a ser réplicas exactas de ADN de sus progenitores y otros van a ser la mitad de un progenitor, la mitad de otro, porque los hongos tuvieron una recombinación genética entre ellos. Entonces, los hongos pueden tener los dos tipos de reproducción. Pero esto va a depender de la situación. Vamos a ver de qué se trata. La mayoría de los hongos primero se van a reproducir por medio de esporas. ¿Ha escuchado usted que no hay que tocar a los hongos, no hay que golpearlos, ni hay que, por ejemplo, el hongo del pan o el moho, no hay que estarlos golpeando o sacudiendo? ¿Ha escuchado eso? No, pero sí nos han dicho que no hay que tocarlos de así. Porque los hongos
Ellos van a tener aquí, por ejemplo, estos que son ya más complejos, más grandes. En sus laminillas van a tener sus esporas que van a ser, si recuerda aquí en el esporangio, van a ser capsulitas con muchas esporas, con una membrana muy delgadita, y al momento de que haya un estímulo, ya sea el toque de algún organismo, el roce del viento, el agua, la tierra, etcétera, esta membrana se va a romper y va a dejar escapar todas las esporas. En general, podría ser que no, las esporas no nos hagan daño, pero puede que una de estas esporas, si es un hongo que nos hace daño o que nos puede hacer daño, se fije en alguna de nuestras células y pues bueno, tengamos un crecimiento de hongos que pues sea perjudicial para nuestra salud. Por eso es que no se deben de tocar en la medida de lo posible, ¿no? Hongos como los champiñones, etcétera, pues sí, porque bueno, primero tienen que estar maduros para que tengan las esporas, y segundo, pues estos hongos no van a nuestra piel, nosotros como ser humano, pues no somos como el lugar ideal para que crezcan, ¿no? Pero de otros hongos que sí son dañinos para la salud, pues sí podrían ser, no podría ser beneficioso, ¿no? Se podrían afianzar a nosotros. Las células entonces se van a reproducir mediante estas esporas, y que son células reproductivas que pueden desarrollarse hasta ser nuevos organismos. En la mayoría de los grupos, estas no son mótiles, es decir, no se pueden mover por sí mismas, y se van a dispersar, como le decía, mediante el viento, agua o animales. El aire está lleno de cientos de miles de esporas fúngicas todo el tiempo, y cuando una espora germina va a generar una hifa, y luego se va a desarrollar un micelio, como vemos en esta imagen. Ya quedó liberada la espora, y entonces va a llegar a un pedacito de tierra o un pedazo de sustrato en donde le parezca bien existir, bueno, más bien aquí, y entonces va a empezar a crecer su hifa. Y van a empezar a dividirse celularmente y van a empezar a sacar sus núcleos, ¿no? Sus septos, o incluso pues nada más sus núcleos, y entonces de esta pequeña espora que pudo haber estado aquí, ya creció un montón el micelio del hongo. Las hifas se convirtieron en un micelio. Bueno, entonces las esporas generalmente se producen en hifas aéreas especializadas o en estructuras fructíferas. Es decir, tenemos hifas extremos que están especialmente hechas para poder tener un esporangio. Bueno, no sé por qué no me aparece la opción para seguir editando. Pero bueno, nos damos cuenta que estas hifas, estas tres, son diferentes al resto de las hifas. Y es que estas hifas son especiales para contener este esporangio y poder dar libertad a las esporas, ¿no? Las estructuras donde se producen esporas se llaman esporangios, como le decía, y las hifas aéreas de algunos hongos producen esporas en grandes estructuras reproductoras complejas conocidos como cuerpos fructíferos. Esas bolitas que veíamos. Estas cositas grises que vemos. Ahí van a estar los esporangios, los cuerpos fructíferos, y ahí van a estar listas las esporas para salir y conquistar nuevos lugares, ¿no? Colonizar nuevos lugares. La parte familiar de una seta es un gran cuerpo fructífero. Lo que más vamos a conocer es el cuerpo fructífero. Casi siempre las personas no ven la parte voluminosa del hongo,
pues el micelio suele estar enterrado fuera de la vista del material de putrefacción o en el suelo en el que crece. ¿Cómo vemos esto? Bien. Tenemos al hongo. Y aquí es la espora que germinó y empieza a crecer, ¿no? Empiezan a crecer las hifas y se convierten en un micelio. Luego va a haber una parte especial, un tipo de células especiales que van a hacer que empiece a crecer, a tener su polvo, anillo, pie y el cuerpo fructífero para reproducirse. Mientras va a seguir el micelio, aquí va a seguir alimentándose de lo que hay alrededor, pero va a crecer. Y aquí va a tener el cuerpo fructífero y las laminitas van a contener las esporas, los esporangios, para que al momento de que pase el viento, el agua o cualquier animal o un objeto que rompa las laminitas, van a salir las esporas volando, para llegar a un nuevo lugar y existir. Y entonces lo que vemos es esta parte pequeña, el cuerpo fructífero, y todo esto, lo demás, el micelio está encerrado. Bien. Entonces le comentaba que hay dos tipos de reproducción en los hongos. La reproducción asexual y la reproducción sexual. Vamos a ver primero la asexual. Aquí nos da algunos ejemplos de qué organismos, qué hongos se reproducen de manera sexual, como las levaduras. Recordemos, levaduras las podemos encontrar en el alcohol, el pan, la leche, etcétera, ¿no? Las utilizamos para muchos alimentos. Y también son parte de nuestro cuerpo. Bien. Entonces las levaduras se van a reproducir de manera asexual, mediante la formación de yemas o gemación, que van a salir desde la célula progenitora. ¿Cómo se ve esto? Bien. Las levaduras pueden producirse asexualmente por gemación. Está aquí la levadura. Y de repente va a sacar un chipotito, que va a ser la yema. Este va a ir saliendo poco a poco. Va a llegar hasta acá. Y van a salir entonces dos células. La original y la célula hija. Como vemos aquí también, en esta micrografía, vemos a nuestras levaduras y cómo van sacando yemas. Una aquí, otra acá, una aquí, acá, acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos que se están empezando a reproducir. Y mire, aquí tienen incluso 3. 1, 2, 3 yemas, ¿no? Hay especies de hongos que son multicelulares que también se producen de manera asexual, y las esporas se producen por mitosis y luego se liberan en el aire o el agua. Recordamos que cuando veíamos acerca de la mitosis y la meiosis, no sé. Ajá. A ver, permítame. Ok, aquí tenemos la
mitosis y meiosis. Entonces, generalmente para reproducirse de manera sexual, bueno, las células para reproducirse, vemos aquí los cromosomas, tiene 4, 2 verdes y 2 rojos. Se van a multiplicar para que cada célula tenga 2 verdes y 2 rojos. Entonces esta va a ser la primera división. Cuando se ocurre la meiosis, van a tener otra vez la duplicación. Perdón, después de haber hecho esta, que sean 2 y 2, no se va a volver a multiplicar, sino que así como están, se va a dividir. Esta fue la primera división y esta la segunda división. Le digo, no se va a volver a multiplicar, simplemente se va a dividir y va a quedar como la mitad y la mitad. Entonces estos van a ser los gametos, estas van a ser células sexuales reproductivas y vamos a tener luego un gameto de otro lado para completar al nuevo organismo completo, que va a ser un cigoto. Igual va a tener 2 pares, 4 en total, 4 cromosomas, bueno, 4 partecitas, pero la mitad es de un progenitor y la otra mitad del otro. Bien, esto si fuera una reproducción sexual. Hay otras que van a hacer nada más la mitosis y esta célula va a ser una célula que va a colonizar un nuevo lugar y ya va a estar completa genéticamente. Bien. Los conidióforos son hifas especializadas que producen esferas asexuales llamadas conidias. El arreglo de conidias en los conidióforos varía entre las especies. Y bueno, nada más para aclarar, estas son células para las levaduras del pan. Eso que hace que el pan se esponje es la levadura, es un hongo. Ok. Bueno, ahora vamos con la reproducción sexual de los hongos. Bien, ¿vamos bien hasta aquí, Jesús? ¿Alguna duda, comentario hasta el momento? No, todo bien. Ok, bien. Entonces hablábamos aquí que no hay recombinación genética. Las células hijas van a ser igual a las células padre-madre. Ahora, ¿quieren la reproducción sexual? Bueno, aquí sí va a haber recombinación genética. Ahora, hay algo interesante en los hongos. Muchas especies solamente se van a reproducir de manera sexual cuando entran en contacto con otros tipos de apareamiento. Es decir, cuando tienen la oportunidad y encuentran una célula con quien reproducirse de manera sexual, pues lo van a hacer. Pero si no, mientras pueden reproducirse, pueden seguir existiendo mediante la reproducción asexual. ¿Cuál sería el beneficio? Bueno, tener una cepa más fuerte, una recombinación genética más fuerte y mucho más resistente a cualquier inclemencia del tiempo, ¿no? O del ambiente. Bien. Entonces, ok, ¿cuáles van a ser? Y bueno, la mayoría de las células fúngicas van a tener núcleos haploides. Recordemos esta parte de a ver, ¿dónde está?
Ah, no, aquí. Bueno, entonces veíamos que aquí van a tener mitad en la mitosis, van a estar así, van a duplicar el ADN y luego van a quedar así para que tengan 4 pedacitos cada uno, como la célula madre. Pero aquí en la meiosis van a tener 2 pedacitos cada uno. ¿Por qué? Porque aquí en la segunda división no hubo una replicación del ADN, se quedó así. Bien. Ok. Entonces, muchas células fúngicas contienen núcleos haploides, es decir, que nada más tienen la mitad de la carga genética. Aquí se van a reunir las hifas de 2 tipos de apareamiento genéticamente compatibles. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo va a ocurrir esta reproducción sexual? Bueno, van a encontrarse 2 hifas, dos células de hongo que van a ser genéticamente compatibles. Podría decirse que de la misma especie. Y van a funcionar sus citoplasmas en un proceso que se va a llamar plasmogamia. Luego, esta célula que va a resultar tiene 2 núcleos haploides, uno de cada hongo. Todavía no se van a combinar los núcleos. Esta célula originada por la mitosis va a generar otras células con 2 núcleos. Van a dividirse y estos núcleos no se van a fusionar. Todavía no. Hasta que en algún momento después de que se están dividiendo con 2 núcleos, sí se van a fusionar los núcleos y van a tener 2 núcleos haploides. Nuevamente. Este proceso se va a llamar cariogamia y va a resultar en una célula que contiene un núcleo diploide conocido como núcleo cigoto. Y en algunos grupos el núcleo cigoto es el núcleo diploide, el único núcleo diploide. Ahora vamos a ver cómo se ve esto en imágenes. A ver. Bueno, quería cambiar de color, pero no se puede. Bien, tenemos una espora que germina, ¿no? Y forma micelios por mitosis. Van a ser haploides, nada más tienen un núcleo y una carga genética, ¿no? Ok. Y la mitad de la carga genética. Va a formarse el micelio, es decir, van a salir las demás células y se va a hacer como una maraña. Y entonces hay 2 opciones, la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la asexual ya vimos que, pues bueno, se van a seguir reproduciendo y va a haber algún momento en que la gran cantidad de esporas haploides se van a producir por mitosis. Van a sacar el esporangio y van a seguir siendo haploides, van a salir al aire y luego van a colonizar un nuevo lugar y van a formar un nuevo micelio por mitosis. Pero esta va a seguir idéntica a las células padre,
a la célula padre 1. Esta es la célula padre 2. Va a ser idéntica a la célula padre 1. Y va a ser un núcleo haploide. Bien, pero puede ocurrir la reproducción sexual cuando estas dos que son compatibles, la roja y la azul, bueno, estas dos se van a encontrar. Ambas van a tener su micelio y van a detectarse de manera química que están muy cerca. Entonces los micelios de dos tipos de apareamiento diferentes se van a fusionar en sus puntas y ocurren plasmogamia, es decir, la fusión del citoplasma. Van a ir creciendo hasta el punto de llegar a una célula en donde se van a poder juntar y van a tener los dos núcleos. Entonces, van a llegar a la etapa de plasmogamia. Aquí se va a desarrollar el micelio en forma de dicariota, núcleo más núcleo. No va a estar fusionado, simplemente van a tener las células nuevas dos núcleos. Y va a crecer el micelio como dicariota, dos núcleos, y va a llegar al punto en el que va a ocurrir la cariogamia. Es decir, va a llegar a un punto en el que, si nos damos cuenta, estos núcleos se van a fusionar y van a ser un cigoto. Y aquí ya va a ser 2N. Van a ser cromosomas pares. Y entonces, una vez que llega a este núcleo con cigoto, va a ocurrir una meiosis. Es decir, se van a volver a dividir varias veces, como aquí, y van a volver a quedar como haploides, con la mitad de la carga genética. Y entonces la meiosis resulta en 4 núcleos haploides genéticamente diferentes. Y las esporas se desarrollan alrededor de los núcleos. Es decir, van a tener, después de estar así reproduciéndose, van a tener un núcleo con 4 núcleos. Y entonces se van a liberar las esporas. Y nuevamente vamos a tener esporas en germinación, espora 1 y espora 2, tipo 1 y tipo 2, y van a formar micelios por mitosis. Entonces así se van a reproducir de manera sexual los hongos. Vemos que es un poquito más complejo. En toda esta parte, desde la meiosis hasta la plasmogamia, va a ser una etapa haploide, es decir, estos núcleos van a ser, van a tener nada más la mitad de la carga genética. A pesar de que aquí ya son 4, pero no va a estar fusionado el núcleo. Va a haber una etapa entre la plasmogamia y la cariogamia, donde van a tener 2 núcleos, pero estos también no van a ser fusionados. Va a ser N más N. Aquí va a tener un núcleo, aquí 2, pero va a ser N más N. Y aquí va a ser una pequeña etapa diploide entre la cariogamia y la meiosis, en donde este núcleo sí se va a fusionar y va a ser 2N. Va a tener el doble de la carga genética, el que suelen tener los animales, 2 cargas genéticas. Bien. ¿Vamos bien más o menos hasta aquí, Jesús? ¿O ya es un poquito más confuso? Es un poco confuso, pero bueno, ahí lo vamos entendiendo. Ok. Ahorita le mando la presentación, ¿sale? Bien. Nos quedan 15 minutos. Yo creo que sí podríamos acabar. No, vamos a dejarlo hasta acá, ¿sale? Para que no nos revolvamos tanto. Y ojalá en la próxima clase también estén sus compañeras. Para que igual no avancemos tanto sin ellas. Bueno, que haya la oportunidad, ¿no? De que todos avancemos al mismo tiempo.
Pero ya vemos viendo las características generales de los hongos y ahora vamos a ver cómo se están reproduciendo. La reproducción asexual es mucho más sencilla, nada más no hay recombinación genética y una espora hija tiene una célula hija, va a tener una célula madre y así, ¿no? Ahora, estamos viendo la reproducción sexual que ya no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una recombinación genética solamente en casos específicos donde encuentren hongos, células que sean compatibles con ellos, y esta reproducción va a hacer que tengan un núcleo con la mitad de la carga genética. En algún momento estos núcleos con la mitad de la carga genética se junten, la célula se junte y tenga dos núcleos con la mitad de carga genética, pero no va a estar fusionado. Después el núcleo se va a fusionar y va a tener la carga genética completa, pero después se va a dividir este núcleo y nos va a dar 4 núcleos con cada uno la mitad de la carga genética. Le recomiendo que primero vea más o menos cómo es la mitosis y la meiosis, la entienda un poquito más. Bueno, nada más la repase. Y después, una vez que ya se entienda un poquito más, pues volvamos a ver este ciclo, ¿no? Es cuestión nada más ver cómo ocurre, no es que haya que agarrarle mucha lógica. Entonces no se preocupe. Sí es un poquito complicado, un poquito confuso, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento que le haya surgido? ¿Comentario? No, pero que mientras, bueno, igual he tomado un poco de notas y pues sí, más o menos sí lo voy entendiendo. Ok, bien. Bueno, de todos modos, le digo, ahorita le mando la presentación, para que pueda ver un poco de lo que ya estamos viendo. Y pues bueno, si no hay preguntas hasta el momento, o si surgen algunas, pues las anota y ya me las hice la próxima clase. Y pues bueno, le deseo una excelente tarde, que tenga excelente fin de semana también, y nos vemos la próxima clase, ¿sale? Sí, claro, nos vemos igualmente. Gracias por asistir, buena tarde, hasta luego.